Si podrías volar hacia arriba, kilómetro tras kilómetro, en unos 100 kilómetros descubrirías que el aire se ha esfumado completamente. No hay una frontera clara, no hay una pared que separe la atmósfera del espacio. Solo un gradual y misterioso desvanecimiento. Las moléculas se vuelven más escasas, luego más escasas aún, hasta que no queda nada. Solo vacío, solo oscuridad, solo silencio. ¿Pero por qué exactamente aquí? ¿Por qué la Tierra tiene aire y el espacio no? ¿Fue siempre así o fue algo que la Tierra tuvo que construir a lo largo de eones? La respuesta revela algo fascinante sobre nuestro planeta, sobre las estrellas y sobre la frágil cuerda que sostiene nuestra existencia. Si te intriga entender el planeta que habitas, suscríbete al canal. Empecemos por derrumbar una de las primeras suposiciones que la mayoría de las personas tienen. El espacio no está vacío por defecto. Es decir, no es como si el vacío fuera el estado natural de las cosas y la Tierra simplemente se hubiera negado a seguir la regla. En realidad, la situación es mucho más interesante y mucho más compleja de lo que aparenta. Para entender por qué el espacio no tiene aire, primero necesitamos entender qué es exactamente el aire. El aire no es una cosa simple, es una mezcla de gases. En nuestra atmósfera, aproximadamente el 78% es nitrógeno, el 21% es oxígeno y el 1% restante es una mezcla de otros gases como argón, dióxido de carbono, vapor de agua y otros elementos en cantidades muy pequeñas. Cada uno de estos gases está compuesto de moléculas extremadamente pequeñas que están en movimiento constante. A temperatura ambiente, una molécula típica de aire se mueve a aproximadamente 500 metros por segundo, es decir, 1800 kilómetros por hora. Estas moléculas rebotan entre sí y contra cualquier superficie que encuentren. Y es precisamente esta actividad caótica lo que experimentamos como presión atmosférica, como el aire que nos rodea. Ahora, aquí viene la pregunta crucial. Si estas moléculas se están moviendo a tan alta velocidad, ¿por qué no simplemente salen volando hacia el espacio? Si estás en la superficie de la Tierra y las moléculas de aire alrededor de ti se mueven a 500 metros por segundo, ¿qué lo impide que escape de la atmósfera? La respuesta es la gravedad. La gravedad de la Tierra ejerce una fuerza constante sobre cada molécula de aire, tirándola hacia abajo. Así como un objeto lanzado hacia arriba eventualmente regresa al suelo, las moléculas de aire que se mueven hacia arriba son eventualmente detenidas por la gravedad y traídas de vuelta. Es un equilibrio delicado entre la energía cinética de las moléculas, que las impulsa hacia arriba, y la fuerza gravitacional de la Tierra, que las tira hacia abajo. Pero este equilibrio tiene un límite. A medida que te sube más alto en la atmósfera, la gravedad se debilita gradualmente, aunque el cambio es muy pequeño. Más importante aún, las moléculas se vuelven menos densas. Hay menos de ellas por cada volumen de espacio. Con menos moléculas para rebotar entre sí, cada una tiene más libertad de movimiento. Algunas de estas moléculas, especialmente las más ligeras como el hidrógeno y el helio, pueden alcanzar velocidades tan altas que exceden la velocidad de escape de la Tierra. La velocidad de escape es un concepto fundamental en física espacial. Es la velocidad mínima que un objeto necesita alcanzar para escapar completamente de la gravedad de un planeta sin necesidad de propulsión adicional. Para la Tierra, la velocidad de escape es de aproximadamente 11.2 kilómetros por segundo, o alrededor de 40.000 kilómetros por hora. Si una molécula de aire alcanza esa velocidad o la supera, sale volando al espacio y nunca regresa. Este proceso se llama escape atmosférico y es lento pero constante. La Tierra está perdiendo continuamente pequeñas cantidades de gas por la parte superior de su atmósfera. Es como si la atmósfera tuviera un pequeño agujero en la cima, por donde las moléculas más enérgicas escapan lentamente hacia el vacío. Para la mayoría de los gases que componen nuestra atmósfera, como el nitrógeno y el oxígeno, las moléculas son lo suficientemente pesadas como que la gravedad de la Tierra las retiene efectivamente. Necesitarían velocidades extremadamente altas para escapar, velocidades que rara vez alcanza en las condiciones actuales.
Por eso la Tierra ha podido mantener una atmósfera estable durante miles de millones de años. Pero para los gases más ligeros, la historia es diferente. El hidrógeno, el gas más ligero del universo, escapa de la atmósfera terrestre de manera mucho más rápida. Es tan ligero que sus moléculas alcanzan velocidades de escape con más facilidad. Si la Tierra no siguiera recibiendo nuevo hidrógeno, de la descomposición del agua, por ejemplo, y no se siguiera formando agua a partir de otros procesos geológicos, eventualmente perdería todo su hidrógeno al espacio. El helio tiene un destino similar, aunque escapa más lentamente porque es un poco más pesado que el hidrógeno. La Tierra recibe helio continuamente del interior del planeta, donde se produce por la desintegración radiactiva de elementos como el uranio y el torio. Este helio sube lentamente a través de la atmósfera y eventualmente escapa al espacio. Entonces ya tenemos parte de la respuesta a nuestra pregunta. El espacio no tiene aire en parte porque los gases simplemente no pueden quedarse allí. No hay nada que los retenga. En el vacío interplanetario no hay gravedad suficiente para mantener una atmósfera. Las moléculas de gas que existen en el espacio se dispersan libremente, moviéndose en líneas rectas a alta velocidad hasta que encuentran algo, y en el espacio puede pasar un largo tiempo antes de que encuentren algo. De hecho, el llamado vacío del espacio no es un vacío perfecto. Hay partículas dispersas por todas partes, unas pocas moléculas por centímetro cúbico en las regiones más cercanas al Sol. Pero esta densidad es tan baja, tan incomparablemente menor que la densidad del aire en la Tierra, que para todos los propósitos prácticos es un vacío. Para ponerte en perspectiva, en cada centímetro cúbico del aire que respiras hay aproximadamente 2.7 veces 10 elevado a 19 moléculas. Eso es un 26 seguido de 18 ceros. En el espacio cercano puede haber apenas unas docenas de moléculas en ese mismo volumen. La diferencia es literalmente astronómica. Pero la pregunta más profunda todavía no la hemos respondido. ¿Por qué la Tierra tiene aire en primera instancia? Si el escape atmosférico es un proceso constante, si las moléculas escapan al espacio continuamente, ¿cómo la Tierra logró acumular tanta atmósfera? ¿Y por qué otros planetas del sistema solar tienen atmósferas tan diferentes? Para responder estas preguntas necesitamos viajar al origen mismo de nuestro planeta y entender cómo se creó la atmósfera que respiramos hoy. Cuando la Tierra se formó, hace aproximadamente 4.500 millones de años, no tenía atmósfera tal como la conocemos hoy. De hecho, la Tierra primitiva era un lugar completamente irreconocible, un infierno ardiente de roca fundida, impactos constantes y condiciones que habrían sido instantáneamente mortales para cualquier forma de vida que conozcamos. La formación de la Tierra fue un proceso violento y caótico. Millones de fragmentos de roca y metal, llamados planetésimos, orbitaban el Sol en la misma región. A lo largo de millones de años, estos fragmentos colisionaron entre sí, fusionándose gradualmente para formar cuerpos más grandes. La Tierra creció así, fragmento tras fragmento, impacto tras impacto, acumulando masa como una bola de nieve cósmica. Cada impacto liberaba cantidades enormes de energía en forma de calor. Y cuando los impactos fueron lo suficientemente grandes, la energía liberada era tanta que la superficie se fundía completamente. Durante los primeros cientos de millones de años, la Tierra probablemente tenía un océano global de magma incandescente, cubriendo toda su superficie. Pero incluso en medio de este caos, los cimientos de la atmósfera futura estaban siendo puestos. Los planetésimos que chocaron contra la Tierra no eran solo roca seca. Muchos de ellos contenían gases atrapados en su interior, agua en forma de vapor, dióxido de carbono, nitrógeno y otros compuestos volátiles, es decir, sustancias que se convierten en gas a temperaturas relativamente bajas. Cuando estos planetésimos impactaron la Tierra y se fusionaron con su superficie, esos gases atrapados fueron liberados al exterior. Es un proceso que los geólogos llaman desgasificación por impacto. Imagina 1.000.000 de bombas gastando sus cargas explosivas en la superficie de un planeta, y cada explosión liberando nubes de gases al espacio por encima.
A lo largo de millones de años, estas liberaciones acumuladas comenzaron a construir una primera atmósfera primitiva. Pero la desgasificación por impacto no fue la única fuente de gases. Conforme la Tierra se enfriaba gradualmente y comenzó a desarrollar un interior diferenciado, con un núcleo de hierro, un manto de roca parcialmente fundida y una corteza superficial, los procesos internos también comenzaron a expulsar gases hacia la superficie. La actividad volcánica, que comenzó relativamente pronto en la historia de la Tierra, fue un canal principal para esta desgasificación interna. Los volcanes expulsan no solo lava, sino también masas enormes de gases, vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno, dióxido de azufre y otros compuestos. Esta actividad volcánica continúa hasta el día de hoy, y durante los primeros miles de millones de años, cuando la Tierra era mucho más geológicamente activa, la cantidad de gas expulsado fue tremendamente mayor. Así, la atmósfera primitiva de la Tierra se formó gradualmente a partir de dos fuentes principales: los gases liberados por los impactos de planetésimos durante la formación del planeta y los gases expulsados por la actividad volcánica interna. A lo largo de cientos de millones de años, estos gases se acumularon, formando una primera capa de atmósfera. Pero esa atmósfera primitiva se vería muy diferente de la que respiramos hoy. No contenía oxígeno libre. La composición era radicalmente diferente. Probablemente un grueso manto de vapor de agua, dióxido de carbono, nitrógeno y otros gases, pero prácticamente sin el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. En hecho, el oxígeno libre es uno de los gases más reactivos que existen. Reacciona rápidamente con otros elementos. Si hubiera existido oxígeno libre en la atmósfera primitiva de la Tierra, habría reaccionado inmediatamente con los metales y otras sustancias de la superficie, disapeciéndose de la atmósfera antes de que se pudiera acumular en cantidades significativas. El oxígeno en nuestra atmósfera actual es un producto directo de la vida. Específicamente es un producto de la fotosíntesis, el proceso por el cual ciertos organismos, como las plantas y las cianobacterias, utilizan la energía de la luz solar para convertir agua y dióxido de carbono en azúcares y oxígeno. Las cianobacterias, organismos microscópicos que vivían en los océanos primitivos de la Tierra, fueron las primeras en realizar fotosíntesis oxigénica, es decir, la versión que produce oxígeno libre como producto secundario. Estas pequeñas criaturas, por sí solas, transformaron la atmósfera de la Tierra de manera radical. Durante cientos de millones de años, las cianobacterias produjeron oxígeno constantemente. Al principio, todo ese oxígeno fue absorbido rápidamente por las rocas y los minerales de la superficie y del interior marino, reaccionando con el hierro disuelto en el agua y formando óxidos de hierro que precipitaban como sedimentos en el fondo del océano. Estos sedimentos, conocidos como formaciones de hierro banded, se encuentran en rocas de todo el mundo y son un testimonio de este período. Pero eventualmente, cuando la superficie y los océanos se saturaron de reacciones con el oxígeno, no había más lugar para que éste se fuera. Comenzó a acumularse en la atmósfera. Este momento, que ocurrió hace aproximadamente 2.300 millones de años, es uno de los eventos más importantes en la historia de la Tierra. Se conoce como el Gran Evento de Oxigenación. El Gran Evento de Oxigenación fue, literalmente, un cataclismo atmosférico. Los niveles de oxígeno en la atmósfera sube de casi cero a niveles significativos en un periodo geológicamente breve. Y el oxígeno es un gas enormemente reactivo. Su aumento masivo en la atmósfera desencadenó una cascada de cambios químicos en todo el planeta. Uno de los efectos más dramáticos fue la formación de ozono. Cuando el oxígeno en la atmósfera es expuesto a la radiación ultravioleta del Sol, algunas moléculas de oxígeno se dividen y se recombinen formando ozono, una molécula de 3 átomos de oxígeno. El ozono se acumula en la estratosfera, formando la capa de ozono que conocemos, que absorbe la mayor parte de la radiación ultravioleta dañina del Sol. Antes del gran evento de oxigenación no había capa de ozono. La radiación ultravioleta del Sol golpeaba la superficie de la Tierra sin obstáculo. Esta radiación es profundamente dañina para la vida, destruyendo las moléculas de ADN.
Es probable que la vida antes de este evento estuviera confinada al interior de los océanos, donde el agua proporcionaba cierta protección contra la radiación. Pero con la capa de ozono en su lugar, la superficie terrestre se volvió un lugar mucho más seguro para la vida. Esta es otra de las razones por las que la atmósfera es tan fundamental para la existencia de la vida tal como la conocemos. No solo proporciona los gases necesarios para respirar, sino también un escudo contra la radiación que protege la estructura molecular de la vida misma. Otro efecto importante del gran evento de oxigenación fue el de los gases de efecto invernadero. Antes del aumento del oxígeno, la atmósfera estaba llena de metano, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. El aumento del oxígeno reaccionó con el metano atmosférico, destruyéndolo. Con la pérdida de este grueso manto de metano, la Tierra perdió su efecto invernadero principal. El resultado fue catastrófico, un período de enfriamiento global extremo, tan severo que la Tierra se cubrió casi completamente de hielo, congelándose desde los polos hasta cerca del Ecuador. Este período, conocido como la Tierra bola de nieve, duró probablemente varios millones de años. Es uno de los eventos más dramáticos en la historia climática de nuestro planeta. Pero la Tierra sobrevivió. El vulcanismo continuó durante todo este período, liberando dióxido de carbono que gradualmente se acumuló en la atmósfera. Eventualmente, suficiente dióxido de carbono se acumuló para que el efecto invernadero recalentara el planeta y derritiera el hielo. Y la vida, que había sobrevivido bajo las capas de hielo, regresó con una energía renovada. A lo largo de los siguientes 2000 millones de años, la atmósfera continuó evolucionando. Los niveles de oxígeno fluctuaron, a veces aumentando, a veces disminuyendo, en respuesta a la actividad geológica y biológica. Los niveles actuales de oxígeno, aproximadamente el 21%, no se alcanzaron hasta hace relativamente poco en términos geológicos, quizás hace 200 a 300 millones de años, durante el período carbonífero, cuando los bosques masivos cubren grandes extensiones de los continentes y producían oxígeno en cantidades enormes. De hecho, durante el Carbonífero, los niveles de oxígeno fueron probablemente mucho más altos que los actuales, tal vez hasta el 35%. Esta atmósfera oxígeno rica permitió la evolución de insectos gigantes, como las libélulas con alas de hasta 70 centímetros de envergadura, que necesitaban altos niveles de oxígeno para sostener sus masas corporal en el aire. Así, la atmósfera que respiramos hoy no es un accidente ni un estado por defecto. Es el resultado acumulado de 4.500 millones de años de procesos geológicos y biológicos, un producto de volcanes, cometas, bacterias microscópicas y las leyes fundamentales de la química y la física. Es, en un sentido muy real, una creación conjunta del planeta y de la vida. Y esta realización nos lleva a otra pregunta fascinante. Si la atmósfera terrestre fue creada por procesos tan específicos, ¿qué pasó con los otros, distintos planetas del Sistema Solar? ¿Por qué tienen atmósferas tan diferentes? ¿Por qué algunos no tienen atmósfera en absoluto? Cuando comparamos las atmósferas de los diferentes planetas del Sistema Solar, nos encontramos con un zoo atmosférico extraordinario. Algunos planetas están envueltos en atmósferas tan densas que aplatan tus pulmones instantáneamente. Otros no tienen atmósfera en absoluto. Y algunos tienen atmósferas compuestas de gases tan extraños que harían imposible la vida tal como la conocemos. El estudio de estas diferentes atmósferas nos enseña mucho sobre por qué la Tierra tiene la suya y por qué el espacio, en general, no. Empecemos con Mercurio, el planeta más cercano al Sol. Mercurio casi no tiene atmósfera. Existe una capa extremadamente delgada de gases, tan delgada que los científicos a veces la llaman exosfera, en lugar de atmósfera, compuesta principalmente de helio, oxígeno, sodio y otros elementos. Pero esta capa es tan débil que es prácticamente un vacío. ¿Por qué Mercurio perdió su atmósfera? Hay dos razones principales. Primero, su gravedad es muy débil, y solo el 38% de la gravedad terrestre. Esta gravedad débil no puede retener los gases, las moléculas escapan al espacio demasiado fácilmente. Segundo, Mercurio está muy cerca del Sol. El viento solar,
Ese flujo constante de partículas cargadas que el Sol emite golpea a Mercurio con una intensidad mucho mayor que la que recibe la Tierra. Este bombardeo constante de partículas arranca literalmente las moléculas de gas de la exosfera de Mercurio y las empuja al espacio. Es como tener una mano muy débil, tratando de sostener un puñado de arena mientras un poderoso viento te sopla directamente en la cara. No importa cuánto intentas, la arena se va volando. La Tierra puede enfrentar ese mismo viento solar gracias a su campo magnético, que desvía las partículas cargadas. Mercurio no tiene campo magnético significativo, así que el viento solar golpea directamente su superficie y exosfera. Venus, nuestro planeta vecino, presenta el otro extremo. Venus tiene una atmósfera enormemente densa, aproximadamente 96 veces más densa que la de la Tierra. La presión atmosférica en la superficie de Venus es equivalente a estar a 90 metros de profundidad en un océano terrestre. Si pudieras de alguna manera sobrevivir en la superficie de Venus, sentirías que estás aplastado por un peso invisible. La atmósfera de Venus está compuesta principalmente de dióxido de carbono, aproximadamente el 96.5%, con nubes densas de ácido sulfúrico. Es un ambiente completamente hostil para la vida como la conocemos. Y debido al efecto invernadero extremo causado por esa atmósfera tan densa de dióxido de carbono, la temperatura superficial de Venus es de aproximadamente 470 grados Celsius, más caliente que Mercurio, a pesar de estar más lejos del Sol. Venus probablemente tuvo una atmósfera y condiciones superficiales más similares a las de la Tierra en el pasado remoto. Algunos científicos creen que Venus pudo haber tenido océanos de agua líquida hace miles de millones de años. Pero a medida que el Sol se fue volviendo más brillante a lo largo de eones, Venus entró en un efecto invernadero desbocado que evaporó sus océanos, liberando masas enormes de vapor de agua a la atmósfera, lo cual a su vez atrapó más calor, lo cual evaporó más agua, en un ciclo de retroalimentación que transformó el planeta en el infierno tóxico que es hoy. El vapor de agua en las capas superiores de la atmósfera venusiana fue descompuesto por la radiación solar, liberando el hidrógeno al espacio y dejando el oxígeno detrás. El oxígeno reaccionó con otros elementos. Venus perdió su agua permanentemente, y con ella cualquier posibilidad de que pudiera albergar vida. La historia de Venus es una advertencia poderosa sobre la fragilidad de las condiciones atmosféricas que permiten la vida. Ahora veamos la Tierra, nuestro planeta, que como ya sabemos tiene una atmósfera perfectamente calibrada para la vida, ni demasiado densa como Venus, ni prácticamente inexistente como Mercurio. La presión, la temperatura, la composición química, todo está en un equilibrio extraordinario. Veremos más sobre por qué en los próximos minutos. Siguiendo nuestro tour por el Sistema Solar, llegamos a Marte, y aquí encontramos otra historia fascinante de pérdida atmosférica. Marte tiene una atmósfera, pero es extremadamente delgada. La presión atmosférica en la superficie marciana es de solo el 1% de la presión en la Tierra. Es tan delgada que si estuvieras en la superficie de Marte sin protección, el agua en tu sangre comenzaría a hervir casi inmediatamente debido a la presión tan baja. La atmósfera marciana está compuesta principalmente de dióxido de carbono, aproximadamente el 95%, con pequeñas cantidades de nitrógeno y argón. No hay oxígeno respirable. Pero aquí está lo que makes esta historia tan interesante. Marte probablemente tuvo una atmósfera mucho más densa en el pasado. Los científicos han encontrado evidencia clara de que hace miles de millones de años Marte tenía lagos, ríos y posiblemente incluso océanos. Tener agua líquida en la superficie requiere una atmósfera lo suficientemente densa para mantener la presión necesaria. Marte no siempre fue el desierto helado y árido que es hoy. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo Marte perdió su atmósfera? La respuesta tiene que ver con algo que los astronautas del Apolo y nuestros satélites han estudiado extensamente: el campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético poderoso generado por el movimiento del hierro fundido en su núcleo externo. Este campo magnético crea la magnetosfera, una burbuja gigante
que se extiende miles de kilómetros en el espacio, desviando las partículas cargadas del viento solar y protegiéndola de su impacto directo. Marte, sin embargo, perdió su campo magnético hace miles de millones de años, probablemente cuando su núcleo interno se ha enfriado lo suficiente como para que el movimiento convectivo necesario para generar el campo se detuviera. Sin campo magnético, el viento solar comenzó a golpear directamente la atmósfera marciana. Las partículas energéticas del viento solar comenzaron a arrancar moléculas de la parte superior de la atmósfera, lentamente pero implacablemente, expulsándolas al espacio. Este proceso, conocido como escape atmosférico inducido por el viento solar, ha estado operando durante miles de millones de años en Marte. A lo largo de todo ese tiempo, ha ido eliminando la atmósfera marciana capa por capa, molécula por molécula. La misión MAVEN de la NASA, que orbitó Marte entre 2014 y 2016, midió este proceso directamente, observando cómo el viento solar arranca oxígeno de la atmósfera marciana en tiempo real. Los cálculos sugieren que Marte ha perdido probablemente 1 kilómetro de agua líquida de su superficie a lo largo de su historia, una cantidad equivalente a varios océanos. Todo eso se fue al espacio junto con la atmósfera que lo sostenía. La historia de Marte es un ejemplo perfecto de por qué el campo magnético es tan crucial para mantener una atmósfera. Sin él, el viento solar convierte la atmósfera en una cosa del pasado. Siguientes en nuestro tour son los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Estos planetas tienen atmósferas enormes, compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Sus atmósferas son tan masivas que en realidad no hay una superficie sólida definida. Si intentaras aterrizar un avión en Júpiter, simplemente te hundirías gradualmente en una atmósfera cada vez más densa hasta que la presión te aplastara. ¿Por qué estos planetas retienen atmósferas tan masivas cuando Mercurio casi no tiene una? La respuesta es simple. Son enormemente más grandes y más masivos que los planetas terrestres. La gravedad de Júpiter es aproximadamente 2.5 veces mayor que la de la Tierra. Esta gravedad enormemente más fuerte puede retener incluso los gases más ligeros, como el hidrógeno y el helio, los mismos gases que la Tierra no puede retener. De hecho, los gigantes gaseosos son básicamente las pelotas de gas que quedaron después de la formación del sistema solar. Cuando el Sol se formó, una nube gigante de gas y polvo se distribuyó por todo el sistema solar. Las partículas más pesadas, las rocas y los metales, se congregaron más cerca del Sol, formando los planetas terrestres. Pero más lejos del Sol, donde las temperaturas fueron más bajas, los gases pudieron condensarse y acumularse. Los gigantes gaseosos atraparon masas enormes de hidrógeno y helio con su gravedad, reteniéndolos permanentemente. La Tierra, siendo un planeta rocoso, pequeño y relativamente cercano al Sol, no pudo competir con los gigantes gaseosos en la retención de estos gases ligeros. Perdió la mayor parte de su hidrógeno y helio original hace miles de millones de años. Lo que quedó, la atmósfera que respiramos hoy, es un producto completamente diferente. Los gases pesados que la Tierra pudo retener gracias a su gravedad y los gases producidos por procesos geológicos y biológicos a lo largo de miles de millones de años. Hay un planeta en nuestro sistema solar que tiene una atmósfera particularmente interesante desde el punto de vista comparativo: la Luna. Bueno, la Luna no tiene atmósfera, técnicamente. Es otro ejemplo de un cuerpo que perdió completamente su aire. La Luna es demasiado pequeña y tiene demasiado poca gravedad, solo el 16% de la gravedad terrestre, para retener gases. Cualquier gas que alguna vez haya existido en la superficie lunar fue arrebatado por el viento solar hace eones. Y esto nos da un punto de comparación muy concreto. La Tierra y la Luna están a la misma distancia del Sol, reciben la misma cantidad de radiación solar. Pero la Tierra tiene una atmósfera lush y la Luna no tiene una en absoluto. La diferencia no es la distancia al Sol ni la edad, ambos cuerpos tienen la misma edad. La diferencia es la gravedad y el campo magnético. La Tierra tiene ambos en cantidades suficientes para retener una atmósfera.
La Luna no tiene ninguno. Este contraste tan cercano y tan claro es quizás la mejor demostración en todo el sistema solar de por qué algunos cuerpos celestes tienen aire y otros no. Ahora que hemos viajado por todo el sistema solar y visto las enormes diferencias entre las atmósferas de los diferentes planetas, podemos volver a la Tierra con una perspectiva completamente nueva. Porque cuando compares nuestra atmósfera con las de nuestros vecinos cósmicos, te das cuenta de algo asombroso. La atmósfera terrestre no es solo diferente, es extraordinariamente improbable. Pensemos en esto. Mercurio casi no tiene atmósfera porque es demasiado pequeño y está demasiado cerca del Sol. Venus tiene una atmósfera tan densa que es un horno tóxico. Marte perdió la suya porque no tiene campo magnético. La Luna no tiene aire en absoluto. Los gigantes gaseosos tienen atmósferas masivas de hidrógeno y helio, que no podrían sostener la vida como la conocemos. ¿Y la Tierra? La Tierra tiene exactamente la cantidad correcta de atmósfera, con exactamente la composición química correcta, a exactamente la distancia correcta del Sol, con exactamente el campo magnético correcto para retenerla. Es un equilibrio tan preciso que algunos han llamado a este fenómeno la zona habitable atmosférica, refiriéndose al hecho de que hay un rango extremadamente estrecho de condiciones en las cuales una atmósfera puede existir y soportar la vida. Pero esta atmósfera, por toda su elegancia, no es tan robusta como podría parecer. Es un escudo sorprendentemente delgado. Si pudieras encogerte el planeta Tierra al tamaño de una naranja, la atmósfera sería más delgada que una hoja de papel. Es una capa microscópica, comparada con el tamaño del planeta que protege. Y esta capa delgada es vulnerable. La estamos alterando en tiempo real. El nivel actual de dióxido de carbono en la atmósfera, aproximadamente 425 partes por millón, es el más alto en al menos 800.000 años, según los registros del hielo en Antártica. Y los científicos creen que es probablemente el más alto en varios millones de años. Esto importa enormemente porque el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. Atrapó calor en la atmósfera, y cuanto más hay, más calor se atrapan. El aumento actual de dióxido de carbono está causando un calentamiento global que está perturbando los patrones climáticos que han sido relativamente estables durante miles de años. Este cambio no es comparable a las variaciones climáticas normales que la Tierra ha experimentado a lo largo de su historia. Es un cambio tan rápido, en términos geológicos, que los sistemas naturales no tienen tiempo de adaptarse. Es como si tocaras un dial en la atmósfera que controla la temperatura del planeta y lo giraras rápidamente. Los efectos no son inmediatos, pero son inevitables. Pero el calentamiento global, por toda su seriedad, es en realidad un problema relativamente menor comparado con las transformaciones atmosféricas que la Tierra ha experimentado en el pasado. Recordemos la Tierra bola de nieve, cuando el planeta se cubrió casi completamente de hielo. O los períodos de extinción masiva cuando erupciones volcánicas colosales llenaron la atmósfera de tóxicos gases. O el gran evento de oxigenación cuando las cianobacterias transformaron fundamentalmente la composición de la atmósfera. La Tierra ha sobrevivido a todas estas crisis atmosféricas, ha recuperado, se ha adaptado y la vida ha continuado, a veces en formas completamente diferentes. Pero en cada caso el proceso de recuperación tomó millones de años, no décadas, no siglos, o millones de años. Este es el punto crucial. La atmósfera puede recuperarse de casi cualquier perturbación, pero lo hace en escalas de tiempo que son incompatibles con la existencia de la civilización humana. Si alteramos fundamentalmente nuestra atmósfera, el planeta eventualmente volverá a un estado de equilibrio. Pero ese equilibrio puede no incluir condiciones apto para humanos. Hay otra forma en que la atmósfera es vulnerable que vale la pena entender: la pérdida gradual por escape atmosférico. Ya hablamos de este proceso antes. Cada día, la Tierra pierde pequeñas cantidades de gases al espacio, especialmente hidrógeno y helio. Este proceso es extremadamente lento pero constante. En la actualidad, la Tierra pierde aproximadamente 3 toneladas de hidrógeno por día al escape atmosférico. Para ponerlo en perspectiva, eso parece ser poco, pero a lo largo de miles de millones de años se suma a cantidades enormes.
De hecho, es probable que la Tierra haya perdido varias veces más agua de lo que actualmente tiene a lo largo de su historia, debido en parte a este escape atmosférico y en parte a la fotodisociación que mencionamos antes. Afortunadamente, hay mecanismos que reponen al menos parcialmente estas pérdidas. La actividad volcánica libera continuamente agua y otros gases al interior. Los cometas y asteroides que impactan la Tierra aún hoy aportan pequeñas cantidades de agua y otros materiales volátiles, y la vida misma, a través de procesos como la fotosíntesis, produce continuamente gases que contribuyen a la composición atmosférica. Pero estos mecanismos de reposición tienen sus propios límites. La actividad volcánica disminuirá a medida que la Tierra se enfríe internamente a lo largo de miles de millones de años. Los impactos de cometas y asteroides son impredecibles y no garantizados, y la vida depende de la atmósfera que a su vez es producida parcialmente por la vida. Es un ciclo de retroalimentación que funciona maravillosamente bien ahora, pero que tiene una fecha de caducidad. De hecho, ya discutimos esto en nuestro video sobre el envejecimiento de la Tierra. En aproximadamente 500 a 800 millones de años, los niveles de dióxido de carbono comenzarán a caer tan bajo que la fotosíntesis dejará de ser viable para la mayoría de las plantas. La atmósfera no desaparecerá de una noche para otra, pero las condiciones que permiten la vida como la conocemos comenzarán a degradarse irreversiblemente. Esto nos revela algo profundo sobre la relación entre la atmósfera y la vida. No son dos cosas separadas, una que contiene a la otra. Son dos aspectos del mismo sistema integrado. La atmósfera creó las condiciones para que la vida pueda existir. Y la vida, a su vez, transformó la atmósfera en algo que puede sostener vida más compleja. Es una danza de coevolución que ha estado ocurriendo durante miles de millones de años. Esta interconexión tiene implicaciones importantes para la búsqueda de vida en otros planetas. Cuando los astrónomos observan la atmósfera de los exoplanetas a través de telescopios como el James Webb Space Telescope, no solo buscan gases necesarios para la vida, como oxígeno y vapor de agua. También buscan lo que se conoce como biosignatures, firmas químicas que sugieren que algo vivo está alterando la composición atmosférica. Por ejemplo, si un planeta tiene una atmósfera con oxígeno libre, eso es potencialmente muy significativo. Como ya aprendimos, el oxígeno libre es extremadamente reactivo y desaparece rápidamente de las atmósferas sin procesos que lo produzcan continuamente. Si un planeta tiene oxígeno en su atmósfera, eso sugiere fuertemente que algo, probablemente algo vivo, lo está produciendo. Es como ver humo y concluir que hay fuego. El metano es otra biosignature importante. El metano puede ser producido tanto por procesos geológicos como por organismos vivos. Si un planeta tiene metano en su atmósfera, y especialmente si tiene metano junto con oxígeno, eso es particularmente interesante, porque en la presencia de oxígeno, el metano se descompone rápidamente. Si sigue presente, algo debe estar produciéndolo continuamente. Marte, interestingly, ha mostrado niveles detectables de metano en ciertas épocas del año. Esto ha generado inmensa emoción entre los científicos, aunque la explicación es probablemente geológica en lugar de biológica. El rovers Curiosity y Perseverance están investigando activamente las fuentes de este metano. Si alguna vez resulta ser de origen biológico, sería uno de los descubrimientos más importantes de la historia científica. Estas búsquedas de biosignatures en la atmósfera de otros planetas nos conectan directamente con nuestra pregunta original. ¿Por qué el espacio no tiene aire? La respuesta, como hemos visto, es multifacética. El espacio no tiene aire porque los gases necesitan condiciones muy específicas para permanecer en un lugar. Suficiente gravedad para retenerlos, un campo magnético para protegerlos del viento solar y procesos geológicos o biológicos para producirlos y mantener su cantidad. Estas condiciones no son comunes en el universo. La mayoría de los cuerpos celestes en nuestro sistema solar no las cumplen. Nuestro planeta tiene la suerte extraordinaria de cumplir todas estas condiciones simultáneamente. Es una combinación de tamaño adecuado, distancia al Sol, campo magnético, actividad geológica y la evolución de la vida, todo encajando de la manera correcta.
Durante toda esta exploración, hemos viajado desde las moléculas individuales de aire que te rodean en este momento, hasta los gigantes gaseosos del sistema solar. Hemos visto cómo la atmósfera terrestre nació del caos de la formación planetaria, fue transformada por las cianobacterias, casi desapareció en la Tierra bola de nieve, y eventualmente se convirtió en el escudo invisible que hace posible tu existencia. Es hora de detenernos y reflexionar sobre lo que todo esto significa realmente para nosotros, los seres humanos que viven en la base de esta columna de aire que se extiende hasta el espacio. La atmósfera es, sin exageración, el don más valioso que la Tierra nos ha dado. Es más importante que el agua, más importante que el suelo fértil, más importante que cualquier otro recurso natural. Sin atmósfera, no solo no podríamos respirar, no habría clima, no habría lluvia, no habría protección contra la radiación solar, no habría condiciones para que el agua pudiera existir en forma líquida. No habría vida, no habría nada. Y sin embargo, es el recurso que menos valoramos. Es invisible. No lo vemos, no lo pensamos, no lo consideramos en nuestras decisiones cotidianas. Es como un pez que no ve el agua que lo rodea. La atmósfera es tan fundamental para nuestra existencia que hemos olvidado notarla. Pero como hemos visto a lo largo de este video, la atmósfera no es un escudo infinitamente robusto. Es delgada, frágil, vulnerable. Es un producto de miles de millones de años de procesos geológicos y biológicos, y puede ser alterada, degradada y comprometida por las acciones humanas. El hecho de que estemos cambiando la composición de nuestra atmósfera a una velocidad que nunca antes se ha visto en la historia de la Tierra es, desde una perspectiva cósmica, un momento extraordinario. En 4.500 millones de años, nada ha cambiado tan rápido la composición atmosférica como la actividad industrial humana de los últimos 2 siglos. Las cianobacterias tardaron cientos de millones de años en oxigenar la atmósfera. Nosotros estamos elevando los niveles de dióxido de carbono en décadas. Es como comparar el ritmo de un río con el ritmo de una inundación. Y al igual que los otros planetas que estudiamos, la Tierra nos muestra lo que puede suceder cuando las condiciones atmosféricas se desequilibran. Venus nos muestra el resultado de un efecto invernadero descontrolado. Marte nos muestra lo que le pasa a un planeta que pierde su protección contra el viento solar. Estos no son escenarios distantes de ciencia ficción. Son mundos que podemos estudiar, medir y observar. Pero hay esperanza en esta historia, y es importante que no perdamos de vista esa esperanza. La misma inteligencia que nos permite alterar la atmósfera, la misma capacidad de entender los procesos físicos y químicos que la gobiernan, también nos da el poder de protegerla. Cuando entendemos por qué el espacio no tiene aire, cuando comprendemos los delicados equilibrios que mantienen nuestra atmósfera estable, cuando conocemos los mecanismos que pueden comprometer ese equilibrio, tenemos las herramientas necesarias para actuar. El conocimiento es el primer paso hacia la responsabilidad. Y la responsabilidad es real. Somos, hasta donde sabemos, la única especie en todo el universo capaz de entender cómo funciona una atmósfera, de medir sus cambios, de predecir sus consecuencias y de tomar decisiones para protegerla. Esta capacidad es excepcional, es única y conlleva un peso moral que no podemos ignorar. Cuando caminamos por la calle y respiramos el aire de la mañana, estamos respirando un regalo que tomó 4.500 millones de años crear. Un regalo que la Tierra nos dio a través de volcanes, cometas, bacterias microscópicas y las leyes más fundamentales de la física. Un regalo que es tan frágil como es esencial. Hay algo profundamente emotivo en darnos cuenta de esto. Cada bocanada de aire que tomas es parte de un sistema que conecta tu existencia con la historia más profunda del planeta. El oxígeno que estás respirando ahora mismo fue producido por plantas y por los descendientes de las cianobacterias que vivieron hace miles de millones de años. El nitrógeno en cada exhalación tuya ha estado cíclicamente siendo procesado y reciclado por la atmósfera durante eones. Estás participando en un ciclo bioquímico que comenzó mucho antes de que los humanos existieran.
Esa conexión no es solo científica, es profundamente personal. Cada átomo de oxígeno que entra en tus pulmones en este momento tiene una historia de miles de millones de años detrás. Ha viajado desde el interior de un volcán antiguo, a través de la atmósfera, dentro de una planta, de vuelta a la atmósfera, quizás a través de docenas de organismos diferentes antes de llegar a ti. Estás conectado con el pasado más profundo de tu planeta a través de cada respiración. Y la misma conexión existe hacia el futuro. El aire que estás exhalando ahora mismo, con su dióxido de carbono y sus trazas de otros gases, se mezclará con la atmósfera global. Eventualmente, sus moléculas serán absorbidas por plantas, descomputadas en la Tierra, disueltas en los océanos o expulsadas al espacio. Las moléculas que exhalas hoy serán parte de la atmósfera de mañana, de la semana que viene, del año que viene. Somos parte de la atmósfera, tanto como la atmósfera es parte de nosotros. No hay una separación real entre el aire que respiramos y el aire que existe en el resto del planeta. Es un sistema totalmente interconectado, totalmente integrado, totalmente vivo. Cuando el next que mires hacia arriba, en una noche despejada, y veas las estrellas brillando en el cielo oscuro, recuerda que estás mirando a través de una capa de gas de 100 kilómetros de espesor que te separa de ese vacío infinito. Un escudo invisible que ha estado protegiéndote desde el momento en que naciste, que protegió a tus padres, a sus padres y a todas las generaciones que vinieron antes. Un escudo que la Tierra tardó miles de millones de años en construir. Un escudo que otros planetas no tienen. Un escudo que, si lo cuidamos, seguirá protegiendo a la vida durante millones de años más. Pero que, si lo descuidamos, puede ser comprometido de maneras que tardarán millones de años en recuperarse. El espacio no tiene aire, no puede tenerlo. Es un vacío inherente por la naturaleza de la física que gobierna el universo. Pero la Tierra, esta pequeña bola de roca que orbita una estrella modesta en un brazo de la Vía Láctea, logró algo extraordinario. Logró construir un escudo de aire contra ese vacío, mantenerlo estable durante miles de millones de años, y crear condiciones en las cuales la vida compleja pueda florecer. Es uno de los logros más extraordinarios en la historia del cosmos. Y el hecho de que estemos aquí, vivos, respirando, pensando, maravillándonos por esto, es la prueba de que ese escudo invisible sigue funcionando. El aire es invisible. No tiene olor ni color por sí mismo. No puedes tocarlo. No puedes verlo. Pero sin él, no habrías podido leer esta frase. Si esta exploración de uno de los grandes misterios del planeta ha expandido tu comprensión del mundo que habitas, te invito a suscribirte al canal para descubrir más secretos del universo que te rodea. Porque hay innumerables preguntas aparentemente simples sobre nuestro mundo que, cuando se exploran en profundidad, revelan historias épicas que abarcan miles de millones de años. Gracias por acompañarme en este viaje desde el aire que respiras hasta el vacío del espacio. Hasta la próxima aventura científica.